Hola, hola, le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro catecismo de fe. El Episcopal que vamos a estar ejercitándose ahora se va a ejercitar algunos ejercicios espiritual que va a ser de sumamente importancia. Vamos a hablar hoy acerca de la vida de Moisés como un santo fraile del Señor que pidió una vida nueva y a Dios que le dé consuelo. Vamos a hablar acerca de esto. Va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros, hermanos. Hermano, Moisés era un santo fraile del Señor que le pidió a Dios una vida nueva y que le dé consuelo, que lo consuele y que le aumente la fe. Y el Señor le dijo, regocijado, regocijado y consolado, hijo mío y pueblo mío. Cuando el Señor le dice a Moisés estos, Moisés había venido de un pasado, de una vida pasada, había accidentado a un egipcio y quizá lo había matado. Y Moisés viene tratando de buscar esa vida nueva propia en Dios. Y Dios le dice, y viene ante Dios a pedirle consuelo, pidiéndole consuelo y que le dé una vida nueva al Señor, que le aumente la fe. Y el Señor le dijo, regocijado, regocijado y consolado, hijo mío y pueblo mío. Ya que Moisés venía de un pasado, también venía con la comunidad de peregrinación por todo el desierto, peregrinando el camino del Señor hasta llegar a Monte Oré, que era monte de Dios, monte de oración. Y Dios le dio consuelo y también lo refugió en su recinto santo. En su recinto santo, porque en Monte Orera, ahí había una tienda, el cual en la antigüedad se le llamaba recinto santo. Y Moisés, como un nuevo creyente, va al Monte Oré para orar y a tener paz y consuelo, como era el Monte Oré, un altar y una tienda de oración y encuentro. Y el Señor le dice a Moisés, mi casa será llamada casa de oración, paz y consuelo para el alma afligida y el alma en abatimiento. Y todos reconocemos, hermanos, que el Señor le dice a Moisés que su casa será llamada casa de oración y de paz y consuelo para el alma afligida y el alma que estaba en abatimiento. Pero Moisés llegó al monte Oré, un monte de Dios, para orar y para tener paz y consuelo, como era ese monte Oré, como era, ahí había un altar y había una tienda, que era una tienda de oración y encuentro con el Señor. Moisés va ahí para orar y Dios le dice a él, mi casa será llamada casa de oración para el alma afligida y para el alma que está en abatimiento. Es decir, que el monte Oré nada más no era un monte, no. Había un recinto santo del Señor, el cual se iba a orar y se iban a tener encuentro con ángel. Y allí vivían mucha experiencia con ángel, según la mística judía. Allí se vivía mucha experiencia con ángel, con seres espirituales. Y también se iba a tener encuentro con Dios, con el mismo Dios. Y Dios le dice a Moisés en el monte Oré, que ahí hay un altar, hay una tienda o hay un recinto santo ahí de oración. Ahí Moisés tiene un encuentro con el mismo ángel del Señor. Con el mismo ángel del Señor. Y cuando Moisés tiene ese encuentro con el ángel del Señor, toda la vida de Moisés le cambia. Y así como Moisés le pidió a Dios que quería una vida nueva y que lo consuele y que le aumente la fe, el Señor entonces lo regocijó y le dio refugio ahí. Y le dijo también, consolado, consolado, hijo mío y pueblo mío, pueblo mío. Es decir, que Moisés halló paz y también halló descanso y reposo. Porque la misma Biblia dice que en Dios tenemos descanso y reposo. Y también en Él tenemos ese encuentro espiritual que nos lleva a tener esa vida de paz y pureza que el Señor nos la lleva a vivir. Y Moisés, hermano, como era un nuevo creyente, va al monte Oré para orar y para tener paz y consuelo, como era el monte Oré, un altar y un santo recinto de oración y encuentro. El Señor le dice a Moisés, mi casa será llamada casa de paz, oración y consuelo para el alma afligida y el alma en abatimiento. Es decir, el alma que estaba abatida y en abatimiento, siempre esa persona que andan así, anda buscando la paz y el consuelo siempre, siempre. Moisés ya venía cansado, venía con un pasado que lo estaba hastiando hasta la muerte, y Dios le dio el reposo, hermano, y lo regocijó y le dio consuelo.
pero el alma de Moisés estaba bateada, hermano. Moisés había accidentado un egipcio, y Moisés venía con un pasado, y por eso Moisés le pide una vida nueva, como un nuevo creyente que está buscando las paz del Señor, las paz del Señor, hermano. Y el Señor le dijo a Moisés para que Moisés no se aparte de su camino, sino que siguiera el mandato de esa ley de obediencia, de obedecer al Señor, de buscarlo, de estar con Él, de buscar siempre ese encuentro con Dios, y también de buscar ese encuentro. Y Dios, hermano, le salió al encuentro ahí. Y Moisés fue bendecido. Según el Medio Oriente, esa salsa que Moisés ve en el Medio Oriente ardiendo, esa salsa que Moisés ve en el Medio Oriente ardiendo, no es como muchos dicen que era un arbusto. No era un arbusto. Se cree que en el Medio Oriente, según las costumbres judías, en esos lados, en esos lados habían haciendas, y habían también siembra, y se cree que allí descendía el ángel del Señor, el santo ángel del Señor. Muchos creen que allí había un lugar de merienda, es decir, de comer. Es decir, que ahí siempre había merienda, y Moisés veía que siempre ahí la salsa esa salsa paraba encendida, es decir, prendida todo el tiempo, esa llama paraba prendida, y allí Moisés, junto a toda esa feligreses, a esa comunidad que celebran, festejan fiestas, comen mucho, almuerzan mucho. Se cree que Moisés ve esa llama, esa salsa ardiendo, ese bustro, y ve que allí está el ángel de Jehová, y que allí siempre no escaseaba el pan del Señor. Allí siempre había pan. Y ahí mismo Moisés tiene un encuentro con el santo ángel de Jehová, porque se le sale al encuentro. Y vemos esa manifestación. Y en el Medio Oriente, hermano, se sabe que en el Medio Oriente lo que hay es hacienda. Hay muchos atributos de árbol, pero también habían altares. Y se cree que en ese santo recinto Moisés iba a rezar, también iba a llenarse la barriga, porque en el desierto no hay nada. Se cree que en el desierto no hay nada, pero en el desierto siempre Dios sufría a los santos padres que vivían ahí. Ahí, según la costumbre judía, su fe y sus tradiciones, ellos la festejaban ahí en el mismo monte, porque no había una civilización como estamos hoy en día, hermano. Hoy en día. Y según la tradición, no era un arbusto así de una mata, no. Porque si vamos a la realidad de vida, hermano, si una mata se prende, nos vamos a dar cuenta que la mata va a terminar quemada. Se cree que allí el santo ángel de Jehová siempre tenía esa salsa ardiendo allí, y siempre allí había merienda y pan para el hambriento, el necesitado, el que venía huyendo de cometer un delito o algo, venía y caía ahí, y ahí mismo Moisés tenía un encuentro con el Señor. Caía ahí, lo refugiaban, y ahí Jehová tenía un encuentro con el Señor. Moisés tuvo un encuentro con el Señor, con el santo ángel de Jehová. Pero según la tradición y la costumbre de ellos, eso es lo que se cree, hermano. Por eso el Señor le dice: mi casa será llamada casa de oración y de paz y consuelo. Es decir, que el santo ángel de Jehová, el que está allí, y al que Moisés tiene ese encuentro allí, Moisés sale premiado por la manifestación más grande y más gloriosa que se pudo ver en ese lugar. Allí Moisés empieza a ver sus primeras visiones. Empieza Moisés también a peregrinar junto con el santo pueblo de Dios, a civilizarse. Moisés es aceptado. Y nos dice, hermano, la escritura nos dice, y Moisés vio y dice la escritura, y Moisés vino con un pasado que había accidentado un egipcio, y el Señor le recuerda que él tiene para él una nueva vida llena de paz, oración y consuelo, y que el Señor no lo abandonará, dándole a entender en sus procesos que el Señor hace todo nuevo, y con él todo es posible y nuevo. El Señor le da a entender a Moisés todo esto, hermano. El Señor le da a entender eso, hermano, a Moisés. Todo esto le da a entender. Nos dice, y Moisés vino con un pasado, accidentando un egipcio, es decir, se cree que lo mató. Y nos dice el Señor
El Señor le recuerda que Él tiene para él una nueva vida, para Moisés, una nueva vida llena de paz, oración y consuelo, y que el Señor no lo abandonará, dándole a entender en sus procesos y en su santo recinto que el Señor todo lo hace nuevo y que nada es posible para él. Y que nada es posible para él y que todo el Señor lo hace nuevo, lo hace nuevo. Lo que el Señor le quiso decir a él, a Moisés, que le iba a cambiar todo el pasado. Si nos damos de cuenta, hermano, Moisés también en ese lugar, Moisés se mete la mano en su seno y lo saca llena de lepra. Es decir, Moisés tiene un pasado que la gente ni siquiera habla de ese pasado de Moisés, tiene un pasado, pero Moisés entendió que en ese pasado Dios le podía dar una vida nueva, lo podía limpiar, cambiar, y no lo iba a abandonar, no lo iba a abandonar. Y una de las oraciones más principales es que al Señor, pedirle al Señor y rezar que el Señor que no nos abandone en aquel día final, sino más bien que para el Señor todo es posible y todo lo hace nuevo en nuestra propia vida, así como lo hizo en la vida de Moisés, hermano. Y Dios le dio a entender a Moisés, le recordó que el pasado de él no lo iba a hastiar más ya, no, sino lo iba a transformar en una vida nueva, Es decir, ¿qué lo quiere transformar en esa vida nueva? Que lo iba a llenar de paz y también lo iba a llenar del consuelo, que era lo que Moisés venía pidiéndole al Señor descanso y que no lo abandone en el lugar que va. Moisés viene con un pasado, viene con pasado y viene con un delito, una sentencia que hubiera accidentado a un egipcio o lo hubiera matado, como muchos dicen, hermano, y se cree todo esto, hermano, y dice Moisés confió en Dios que no lo iba a abandonar, confió en Dios que no lo iba a abandonar, hermano, porque Dios en el proceso de Moisés entendió que en su proceso Dios iba a hacer toda la cosa nueva y lo iba a hacer posible, todo Dios lo hace posible y lo hace también nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Que para el Señor todas las cosas es posible y en Él es sí y amén, en Él es sí y amén, hermanos. La vida nueva en Moisés es temple, manso y prudente, con una nueva naturaleza creada y vestido de paz, consuelo, justicia, verdad y santidad. Y la impureza de sus viejos hombres fue renovado en un nuevo hombre, contemplando un Señor, una fe y un bautismo, hermano. Hermano, decimos aquí, hermanos, que la vida nueva de Moisés era temple, manso y prudente, con una nueva naturaleza. Moisés tenía una nueva naturaleza, creado y vestido de paz, consuelo, justicia, verdad, santidad, y la impureza de su viejo hombre fue renovada en un nuevo hombre, contemplando un Señor, una fe y un bautismo. Un bautismo, es decir, que nada más hay un solo Señor, hermano. Un solo Señor, hermano. Y Moisés venía pidiéndole al Señor consuelo, venía pidiéndole que le dé una vida nueva, que le dé consuelo. Esa era la oración favorita de Moisés. Moisés era un santo fraile, de esta gente que se obsesionan por la búsqueda en el Señor. Se obsesiona. Y es decir, Moisés estaba obsesionado en la búsqueda del Señor, porque Moisés venía con un delito y venía con un pasado que lo hastiaba, hermano. Y Moisés a pedirle a Dios paz y consuelo, Moisés encuentra en Dios este refugio y se refugia en Dios, hermano. Y la nueva naturaleza en Moisés fue creada según Dios en paz, consuelo, justicia, verdad y santidad. Es decir, que cambió, hermano. Y la impureza del viejo hombre fue renovada de la vida de Moisés. Fue renovada en un nuevo hombre, contemplando un Señor, una fe y un bautismo, que según la tradición de la fe de los judíos, según su mística, ellos creían también en un Señor, en una fe y en un bautismo, y que para el Señor todo es posible y todo lo hace nuevo en la vida de él, y que el Señor no lo iba a abandonar, porque Moisés acarreaba un pecado y ese pecado lo tenía hastiado hasta la muerte.
tenía un delito, una sentencia, había venido con esa sentencia, y Moisés, allá consuelo y paz, Moisés se refugia en Dios y se da de cuenta que Dios es todo para él y que Dios todo lo hace nuevo en la vida de él y que en Dios todo es posible, como lo dice la Escritura, que todo para el Señor es posible, todo, no una cosa, todo. Y Moisés contemplaba al Señor dejando toda esa impureza del viejo hombre que estaba viciado. Quizá Moisés tenía vicio en aquella antigüedad de cualquier otra cosa, y ese viejo hombre de Moisés fue despojado de todo, fue despojado y renovado y contemplar en un nuevo hombre, contemplando una fe, un Señor y un bautismo, es decir, que Moisés fue renovado, todo fue renovado, todo en Moisés, todo. Es decir, hermanos, que la vida nueva en Moisés lo hizo ser temple, manso y prudente. Wow, hermano, es decir, que la vida nueva en Moisés lo hizo ser temple, manso y prudente. Su vieja naturaleza cambió y reconoció que para Dios es posible y que todo lo hace nuevo. Y dando a entender al pueblo que creía en un solo Señor, en una sola fe y en un solo bautismo, según la tradición de su fe y de su creencia, según la mística de los judíos, creía en esto, hermano. Y, hermano, Moisés era un hombre brusco, hermano, brusco demasiado, hermano. Que Moisés viene a ser temple, manso y prudente, ya cuando Dios lo transforma en ese nuevo hombre, en esa vida nueva, lo transforma. Pero Moisés era un hombre brusco, hermano, que a cualquiera le daba un cañazo y Dios lo transforma. Pero dice que Dios lo creó vistiéndolo de paz, consuelo, justicia, verdad y santidad. Wow, 5 principios que son vitales para la vida nuestra. ¿Cuáles son esos 5 principios? Que nos dice que Dios lo creó y lo vistió de paz, consuelo, justicia, verdad y santidad. Esos 5 principios deben ser vitales en la vida de nosotros, así como Moisés lo vivió y fue transformado por esos principios. La verdad es que nos dice que el Señor es toda verdad. El Señor también es toda santidad. El Señor también es toda paz. El Señor también es todo consuelo. Y el Señor también es toda justicia. Es decir, que Moisés fue transformado con esos 5 principios que son vitales para la vida nuestra y para la vida de cualquier persona, hermano. Y ese nuevo hombre y esa vida nueva, Moisés contemplaba al Señor un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, hermano. Un bautismo, hermano. Y hasta la actualidad se vive así, hermano. Hermanos, nosotros entendemos que la vida nueva le da a Moisés confianza, paz y consuelo, y que el Señor es su buen pastor y nada le faltará, y que el Señor tiene pan y agua para el hambriento y el sediento, y siempre, porque su casa será llamada casa de paz, consuelo y pan para el hambriento. Wow, el Señor, Moisés entendió eso, que el Señor es su buen pastor y nada le podía faltar, nada le iba a faltar, nada. Pero nosotros entendemos que la vida nueva a Moisés le trae confianza, esa vida nueva a Moisés les trae confianza, paz y consuelo, hermano. Debemos entender eso, hermano, que la vida nueva a Moisés le trae confianza, paz y consuelo, hermano, que era lo que él estaba pidiendo. No era otra cosa, era lo que él estaba pidiendo. Eso le traía, hermano. Eso era lo que le traía. Le traía confianza, paz y consuelo, esa vida nueva, hermano. Y nos dice, y que el Señor es su buen pastor y nada le faltará. Y que el Señor tiene pan y agua para el hambriento y el sediento siempre, porque en su casa será llamada casa de paz, consuelo y pan para el hambriento, hermano. Y esto, hermanos, lo podemos reconocer, hermanos, que a Moisés en el desierto no le faltó de nada. Mejor cuando llevó el pueblo de peregrinación
por medio del camino del desierto, lo llevó al monte Oré, que era un santo recinto de oración que había ahí. Ahí Moisés mejor consiguió amigos, se familiarizó con las demás personas, hermanos. Ahí, y hermanos, ahí vemos que a Moisés nunca le faltó nada, porque el Señor era su buen pastor. No le faltó nada, se familiarizó ahí y no le faltó nada. Se familiarizó ahí y no le faltó nada, porque el Señor le da pan para el hambriento y el sediento, y que la casa del Señor siempre era casa de paz, consuelo y pan para el hambriento. Moisés no tuvo ninguna clase de necesidad, hermano, porque Dios le suplía en el medio de lo oriente, en el medio del oriente, hermano. Y esa vida nueva, hermano, siempre le daba confianza a Moisés. Siempre le daba confianza a Moisés. Esa vida nueva siempre le daba confianza a Moisés, hermano. La casa de Moisés era casa de oración y consuelo, y alcanzó el bien y la misericordia, y en sus mesas había aliento siempre de pan y agua, y la presencia de Dios en la vida nueva de Moisés era todo, hermano, su descanso y reposo eterno. Y Moisés supo pasar valle de temerosidad y sombra de muerte, pero el Señor estaba con él, infundiéndole aliento de vida. El Señor estaba con él, infundiéndole aliento de vida, hermanos. Ahí vemos que la casa de Moisés, hermanos, era casa de oración y consuelo y pan para el hambriento. Y también era casa, y también alcanzó el bien y la misericordia. Y en su mesa había aliento siempre de pan y agua, y la presencia de Dios en la vida nueva de Moisés era todo, hermano, era todo. La presencia de Dios en la vida nueva de Moisés era todo, hermano. Ahí halló descanso, reposo eterno, y Moisés supo pasar valle de temerosidad. Moisés supo pasar valle de temerosidad y sombra de muerte, pero el Señor siempre estaba con él. El Señor siempre estaba con él, infundiéndole aliento de vida. Hermano, cuando Dios nos da una palabra de fe, debemos apropiarnos de ella y confiar en Dios, hermano. Confiar en Dios, que Dios proveerá. Dios proveerá. Es decir, Jehová Jireh, hermanos, la presencia de Dios en la vida nueva de Moisés era todo, su descanso y reposo eterno. Eso era la presencia de Dios para Moisés. Y Moisés supo pasar valle de temerosidad y sombra de muerte, pero el Señor estaba con él confiando, y el Señor le infundía cada día más aliento de vida. Y nos dice también que la casa de Moisés era una casa de oración y pan para el hambriento, y dice que alcanzó el bien y la misericordia del Señor, y en la mesa de Moisés siempre había alimento, y había pan y agua para el sediento y el hambriento. Pero era el Señor, hermano. Pero para Dios todo es posible, hermano. Para Dios todo es posible, hermano. Hermano, Moisés fue fuerte y valiente en batalla